Acaba de decir que mientras ella está organizando, yo puedo saludar. Y es un placer, después de tantos años de no estar presente aquí en el templo, lo cual para mí es el templo todavía, pero árbol de vida, porque yo llegué a trabajar con la misión latinoamericana y es fácil recordar, 3-3-7-3. O sea, marzo 3-73 yo aterricé aquí en Cartagena para servir al Señor. Esos son 52 años, pero trabajé en Montería con Gregorio Landero, conocido por algunos pocos, y entonces nosotros nos casamos hace, en diciembre, va a ser 50 años, casi nada. Entonces, este chiquito Rola aceptó este gringuito y todavía estamos. Y por muchos años, casi 14, pues no tanto aquí mismo, pero vivimos aquí cruzando la iglesia, era nuestra iglesia cuando encontramos en la ciudad, porque viajamos mucho, pero es un placer estar aquí otra vez con ustedes, saludarles. Y no voy a quitar más tiempo de mi señora porque ella va a traer la palabra de Dios en esta noche. A mí me emociona tanto ver tantas caras recordadas y amadas. Y la alegría de verlos y ya todos canosos. Y abrazarnos con tanto cariño y amor y con tanta gratitud en el corazón que Dios nos ha guardado fiel y aquí estamos. Y ver tanta gente joven, ver al pastor Luis y a la pastora Hilda y pararme detrás de este púlpito, porque el púlpito de esta iglesia fue parte de mi escuela de aprender a predicar. El pastor Luis me invitaba ocasionalmente a predicar. Yo a veces le decía que no y a veces le decía que sí. Y me aguantó aquí. Llevo aprendiendo a enseñar y a predicar la palabra. Siempre me animó. Y nunca dejó de invitarme mientras yo aprendía. Gracias. Y la iglesia que me aguantó, porque fue mi laboratorio. Yo trabajaba con universitarios también y enseñaba mucho en el grupo de universitarios. Pero en términos de predicar en una iglesia formalmente, aquí me formé. Estoy muy agradecida por eso. Todos, yo he visto casi todo el mundo con el boletín. Y lo han recibido, me imagino que por las redes sociales. Y han visto la cartel en la galería aquí en el pasillo de la historia de la iglesia. Yo quiero averiguar si de verdad si leen las cosas. ¿Qué estamos celebrando? 80 años de qué? De la fidelidad de Dios. Parece que sí leen y se acuerdan, todavía no tienen deterioro cognitivo. A pesar de las canas. Pero la pregunta que entonces uno tiene que hacerse es, ¿la fidelidad de Dios a qué? ¿O la fidelidad de Dios con qué? ¿La fidelidad de Dios con quién? Hay otras organizaciones que se fundaron hace 80 años también. Alpina, la compañía de lácteos, fundada en 1945. La Universidad del Valle también está celebrando 80 años. La Organización de las Naciones Unidas también está celebrando 80 años. Entonces no es la única organización que tiene 80 años.
Cuando uno lee las reseñas de esas, de Alpina, de la universidad, de la ONU, entonces se habla de por qué nacieron, se habla de sus logros a lo largo de 80 años, se habla de los líderes, que los gerentes, los fundadores, de los cambios organizacionales, de las expansiones, que una empresa que empezó con unos suizos en Bogotá, pero que ya tiene plantas en otros países. O se habla de la Universidad del Valle, de su ranking en la educación en Colombia, de sus grupos de investigación, y no hablemos de las Naciones Unidas y sus secretarios generales y sus aciertos, y ya básicamente una organización que el mundo se pierde en guerras y no puede hacer nada. Pero ahí está, una burocracia bien montada, y eso va a seguir para muchos años. Entonces, cuando uno dice 80 años de árbol de vida, la fidelidad de Dios, ¿a qué? ¿Será que es la fidelidad de Dios al trabajo de los misioneros en su proyecto de expandir el evangelio en la costa colombiana? ¿O la fidelidad de Dios al esfuerzo de los pastores Luis e Hilda y el proyecto de crecimiento y de fundación de iglesias y de consolidación administrativa? ¿O será la fidelidad de Dios al proyecto de los pastores Zurita Sánchez de renovación y de revitalización de la iglesia? ¿O será algo más? Por supuesto que es importante recordar la historia de Árbol de Vida. Y precioso leer las carteleras ahí, léanlas si no las han leído. Porque la historia nos recuerda lo que Dios ha hecho, nos recuerda el ejemplo de los que nos han precedido, nos recuerda que todo no empezó así y nos hace preguntarnos ¿y cómo llegamos acá? Claro que eso es importante. Pero el desarrollo institucional, el papel de Árbol de Vida fundando 25 congregaciones nuevas, el papel de Árbol de Vida en los barrios donde se han formado y los municipios afuera, o el papel de Árbol de Vida ahora con el pastor que es miembro del Comité de Acción Cívica del barrio y que promueven acciones en el bienestar de todos. Eso es importante. Pero ¿será que ese es el meollo de la fidelidad de Dios? ¿O hay algo más grande? Y yo quiero sugerirles que la fidelidad de Dios expresada en 80 años de Árbol de Vida tiene que ver con una realidad mucho más trascendente que este templo renovado, remozado, bonito, con aire acondicionado. Yo me acuerdo de las ventanas con los postigos de madera y de todo el mundo sentado en los días calurosos con su abanico. ¿De veras? ¿Será que eso es todo? Me parece que no. Me parece que tiene que ver con la fidelidad del proyecto histórico de Dios, de formar una gente nueva, de invitar a otros a ser parte de eso, con lo que ustedes han estado hablando en los últimos años en esta iglesia. La fidelidad de Dios con empieza con M, con su misión. Oiga, Pastor Harold, unos poquitos lo escuchan, sabían enseguida. Con su misión y con lo que él usa para cumplir su misión, una cosa que se llama la iglesia. Entonces, yo los invito a explorar esta noche qué es ese proyecto con el que Dios está tan comprometido. Y ese ente que se llama la iglesia con el que Dios está tan comprometido para cumplir su misión.
Y para eso, pues obviamente uno tiene que ir a la Escritura. Entonces, me parece que es muy importante, si estuviéramos en el seminario, estaríamos hablando de eclesiología. Esa palabra que suena pesada, sofisticada y todo, pero que básicamente es una comprensión bíblica y teológica de qué es eso de la iglesia y su papel en el proyecto de Dios. Es muy interesante que realmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la iglesia, poco se habla en términos de discursos, de que la iglesia es no sé qué, no, la naturaleza y el propósito de la iglesia se describen con lenguaje que es más metafórico, más el uso de imágenes para hablar. Entonces, en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia como una nueva creación, como un pueblo, como una comunidad, como el cuerpo, y se habla de la iglesia como los que son sal, se habla de la iglesia como los que son la vid, se habla de la iglesia como los que son embajadores. Está lleno de imágenes más que en descripciones organizacionales e institucionales. Es un lenguaje más orgánico y esas imágenes nos evocan entonces las cosas que Dios quiere comunicarnos. Entonces yo quiero invitarlos a hablar, a mirar tres imágenes de la iglesia. Una que viene de Hechos, que es la imagen de la comunidad del Espíritu. Otra que viene del apóstol Pablo, y es la imagen del cuerpo de Cristo. Y la última, el pueblo de Dios, que viene de la primera carta de Pedro. Y claro, la buena teología empieza siempre por el principio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la teología de la iglesia, tenemos que ir al principio de la iglesia. A ver, ¿en cuál libro de la Biblia se nos cuenta del principio de la iglesia? En los Hechos. A propósito, el título que nosotros decimos Hechos de los Apóstoles está muy mal puesto. Porque ese no es un libro de los hechos, de las grandes obras de los apóstoles. Ese es un libro que habla de lo que hizo el Espíritu Santo con ellos. Entonces, miremos el puro principio. En el capítulo 2 del libro de Hechos, el día de Pentecostés, ese es el día cuando nació la iglesia. Ese es el día cuando se empieza un capítulo nuevo en la historia de la salvación que había empezado desde por allá en el Antiguo Testamento. Cuando se dice que el Espíritu de Dios no solo reposa sobre los profetas como pasaba en el Antiguo Testamento, sino que ahora el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda la gente. Eso es lo que nos dice. Así es como el apóstol, como Pedro explica qué es lo que pasó con Pentecostés. La gente oye el alboroto, el ruido y oye a los que estaban ahí hablando en idiomas diferentes y todos ellos podían entender que les hablaban en su idioma y empiezan a decir, oye, esa gente está borracha, pero es muy temprano. Parecen los vecinos míos en Medellín, que a las 9 de la mañana están borrachos y la música a todo volumen. Para no hablar de unos vecinos que tuve aquí en Cartagena, ¿cierto? Y Pedro dice, no, qué borrachos, este es el cumplimiento de lo que dijo el apóstol Joel. En los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes verán visiones y todas las cosas que pasan. Los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos describen cómo es esa comunidad que nació del Espíritu y por el trabajo y la obra del Espíritu derramado sobre todos. Encontramos cómo crecen,
encontramos cómo enfrentan problemas externos de persecución, de amenazas, encontramos cómo enfrentan dificultades internas. Y hay 3 resúmenes que nos describen eso. Voy a permitirme leer Hechos 2, 41 al 47, Hechos 4, 32 al 35 y Hechos 5, 12 al 16, que son resúmenes después de secciones donde se ha descrito qué está pasando con la iglesia. En Hechos 2, 41 al 47, que describe lo que pasó en Pentecostés, el discurso que Pedro ha dado y la gente se convierte, dice: así pues, los que recibieron su mensaje y fueron bautizados aquel día, dice, y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas, y se usa la palabra iglesia. Y dice, y esa gente que se unió, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría de corazón y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Hechos 4. Todos, 32 al 35, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyas sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían, llevaban el dinero, lo entregaban a los apóstoles para que lo distribuyeran a cada uno según su necesidad. Hechos 5, 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, ese es en el recinto, el complejo del templo. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Aquí ya están temerosos. Claro, eso viene después de que un carcelazo, eso viene después de otras amenazas. Entonces, ahí la gente los admira, pero de lejito. Pero a la vez, enseguida se nos dice, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban el Señor. Entonces hay los temerosos que los admiran, pero hay los otros que van creyendo. Y era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas, los ponían en colchonetas y camillas, uno diría en esteras, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanos. Mire, cuando uno mira esos 3 resúmenes, nota por lo menos 4 características que se resaltan fundamentales. La primera cosa es que era una comunidad sanadora. Los primeros 3 capítulos y el 5 están llenos de cosas de sanidades y de sus consecuencias. Sanan al paralítico, los meten a la cárcel, los amenazan. No pueden seguir diciendo que ese Señor resucitó, que es Jesús. Resucitó porque las autoridades judías no creían que era el Cristo, ¿cierto? Cuando Pedro les dice
Mire, lo que pasa es que ustedes mataron al autor de la vida, mejor dicho, ustedes mataron a Dios. Pero Dios, refiriéndose a Jesús, ¿cierto? El autor de la vida, dice, pero Dios lo resucitó, Él es el que sanó al paralítico. Hombre, eso es cosa seria. Pero no pararon, aunque los amenazaron. Llegamos al capítulo 5 y dice, no, se seguía extendiendo el ministerio y se seguían sanando y los endemoniados también se sanaban porque veían que las sanidades eran una continuidad del ministerio de Jesús. Así los interpretaron. No era cosa del poder personal de los apóstoles. Era cosa de que el resucitado seguía haciendo lo que había hecho antes de que lo mataran. Efectivamente, sí, estaba vivo. La segunda cosa que notamos es que era una comunidad de adoración. Era una comunidad moldeada por la enseñanza de los apóstoles. No era una comunidad que necesariamente cantaba mucho, porque nosotros tenemos la tendencia hoy día en las iglesias a decir que adoración es cuando cantamos. ¿Y el resto qué es? Es decir, cuando hablo de una comunidad de adoración, estoy hablando de una comunidad que vivía las expresiones propias de la piedad de su trasfondo judío, que incluían la enseñanza de lo que Dios decía. Entonces era una comunidad donde había enseñanza de la revelación de Dios, y en este caso la oración apostólica. En eso seguían el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando llegaba a la sinagoga? Enseñaba. A veces le daban el permiso de leer el rollo de las escrituras, pero enseñaba. Pues ellos siguen enseñando lo que Jesús les enseñó. Era una comunidad donde se oraba. Se vivía la práctica litúrgica de la oración. Dice que todos los días iban al templo a la hora de la oración, pero también oraban en las casas. Era una comunidad donde se celebraban las comidas comunitarias. Posiblemente, en algunos casos, recordando que en la última comida comunitaria, que fue la Pascua, Jesús anunció su muerte. A propósito, eso de las comidas comunitarias, ese es un invento que viene desde el Antiguo Testamento y que Dios ordenó. Dios es un Dios fiestero. Uno se fija en el Antiguo Testamento y había la fiesta por la cosecha, la fiesta para recordar tal cosa, la fiesta para recordar no sé qué sí, la fiesta. A Dios le encantan las fiestas y con comida. Mañana vamos a hacer memoria de eso y a celebrar. Además, noten que no se separaron del templo. Ellos se mantuvieron en la liturgia y la oración del templo. Iban al templo todos los días. Pero pasaron más allá de las limitaciones del templo. También se reunían en las casas. Y también había adoración espontánea. Cuando llegan Pedro y Juan, que los han liberado, esa gente está orando donde estaban reunidos y llegan ellos y empiezan a orar más. Entonces era la oración formal en el templo, era la oración en las casas. Iban más allá de la liturgia formal del templo, a la cosa espontánea. A mí me encanta, porque mi cabeza es como un colador. Una idea me entra por aquí y me sale por aquí. Entonces, a veces cuando me encuentro con alguien o estoy hablando con alguien, cuando trabajaba en el seminario y había una situación, dice, no, es que necesitamos orar por eso. Ah, no, si necesitamos orar, oremos ya. Porque eso de que, sí, yo voy a orar, no, a mí eso se me olvida. O lo hago enseguida o no lo voy a hacer. No porque sea mentirosa y diga muchas promesas falsas, sino porque la memoria, no me acuerdo. Y me parece que esta gente era así. Hay que orar por Pedro y Juan, porque están en la cárcel. No vamos a esperar al próximo servicio de oración cuando vayamos al templo mañana. No, de una vez se agarraron a orar. Llegaron, listo, de una vez van a orar.
esa práctica de la adoración en medio de lo cotidiano y de las actividades ordinarias. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Además, era una comunidad de testimonio. Varias veces se nos dice que la gente veía cómo vivían lo que hacían, y la gente se admiraba y se unían más. Claro, también había oposición. Y en el capítulo 5, uno nota que empieza a crecer la popularidad, que llegan hasta de los pueblos vecinos, pero también se acrecenta la oposición. Por eso cuando llegamos al capítulo 7, matan a Esteban. Pero además de ser una comunidad sanadora, de adoración, de testimonio, eran generosos. Nadie vivía solamente en función de sus propias necesidades. Las cosas no se consideraban solamente esto es para mí porque Dios me lo dio y yo tengo que cuidarlo porque es solo para mí. No, la gente daba generosamente para las necesidades de los demás. Claro, eso planteó también algunos problemas. Nos encontramos con don Ananías y doña Zafira, que querían explotar la práctica de la generosidad para tener buen nombre. Pero terminaron muy mal. O también hay el problema en el capítulo 6 de que como se le daba comida a las viudas, entonces empieza a haber las peleas. No, es que a las viudas de eso les dan más que a las nuestras. Oye, es que el problema de las preferencias es tenaz. No, la discriminación. Si fuera hoy día diríamos, no, eso quién sabe cuánto pagan para que les den más a las viudas de ellos. Eso trae problemas, pero los resuelven. No es que deciden no ser generosos. Siguen siendo generosos, a pesar de las dificultades. Si algo queda claro cuando uno mira esos pasajes y cuando lee todos Hechos, es que la iglesia no fue el fruto de la planeación estratégica visionaria de los apóstoles, que tuvieron un retiro de planeación estratégica con unos asesores, con unos coaches, como dicen ahora. Ni tampoco fue el fruto del gran esfuerzo de unos tipos que estaban asustados, encerrados, hasta que llegó el Espíritu Santo. No era el fruto de la elocuencia de ellos. Que la iglesia es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Que es el fruto, como dice un señor que no viene de una iglesia pentecostal, pero él dice, mire, la iglesia es la comunidad del Espíritu, porque nace por la obra del Espíritu Santo, que hace realidad la obra de Cristo, porque le da poder a los que no tenían, a los apóstoles, para que continúen el trabajo de Cristo, que los guía a ir más allá de su visión miope y los saca de Jerusalén para que extiendan el evangelio más allá, que les da dones para que sigan el ministerio. Es una comunidad pentecostal, porque es invento de Dios y que llega a tener vida, llega a tener continuidad, llega a tener fruto, llega a perseverar en medio de las angustias, de las persecuciones, del sufrimiento, y llega a expandirse más allá de lo que jamás soñaron, todo por la obra del Espíritu Santo. Y esa naturaleza no ha cambiado todavía. Es el mismo proyecto de Dios. Qué chévere celebrar lo que los antecedieron han hecho. Pero sin el Espíritu de Dios, sería una organización como la ONU, que persevera con una burocracia y con edificios y con instalaciones y hasta con tecnología,
y la gente educada para entender qué es lo que pasa con los micrófonos, pero absolutamente inútil en términos del proyecto de Dios. Porque no es la estructura, porque no son las grandes iniciativas ni los grandes sueños, porque no es la elocuencia de los líderes, porque no es el trabajo arduo, porque no es que la gente tiene plata y entonces puede financiar los recursos, los proyectos, si no es una comunidad del Espíritu, pueden permanecer. Pero para el proyecto de Dios, para la misión de Dios, son como las Naciones Unidas, inoperantes. Y lo que estoy diciendo de la inoperancia de las Naciones Unidas, piensen ustedes en los dos grandes conflictos de este momento, tres grandes conflictos de este momento en el mundo. Gaza, Ucrania, Rusia y Ucrania, y la guerra en la República Democrática del Congo, en el corazón de África, que lleva más de 20 años. Y hablemos de los vecinos de ellos, Ruanda. La gente se está muriendo de hambre no solo en Gaza, por cosas de la guerra. Y las Naciones Unidas son absolutamente inoperantes, aunque pueden darse discursos muy elocuentes y muy bonitos y muy buenas intenciones. Pero una organización que fue creada para que no hubiera más guerras es inoperante. Y no lo digo como cosa política, sino porque nos debe servir de advertencia. Cuando uno celebra 80 años en Árbol de Vida, o son una comunidad del Espíritu, o son inoperantes en la misión de Dios. Pero Dios, que es fiel, los ha guardado de ser como las Naciones Unidas. Porque Él es fiel a su proyecto, a su misión.